Varias grandes epidemias se manifestaron cada 100 años. Parece haber una gran coincidencia. Peste 1720, epidemia de cólera 1820 y gripe española 1920. Las pandemias mencionadas anteriormente parecen seguir el mismo patrón que la epidemia viral actual en China. ¿Pero la historia realmente se ha repetido? ¿Fue este virus propagado deliberadamente por una organización? A continuación te explicamos un poco sobre la historia de estas pandemias. El año 1720. En el año 1720 hubo la última pandemia de peste bubónica a gran escala, también llamada la Gran Peste de la Marsella. Los registros muestran que la bacteria mató a unas 100.000 personas en Marsella. Se supone que la bacteria se transmite por moscas infectadas con esta. El año 1820. Los primeros registros de una pandemia de cólera fue en 1820, que tuvo lugar en Asia, en los países de Tailandia, Indonesia y Filipinas. En 1820 se registraron más de 100.000 muertes en Asia debido a esta bacteria. Se dice que la pandemia comenzó con las personas que bebieron agua de los lagos contaminados con esta. El año 1920. La gripe española tuvo lugar hace 100 años, en el tiempo que las personas estaban luchando con la gripe H1N1, que habían sufrido una mutación genética que hace que sea mucho más peligroso que el virus normal. Este virus infectó a 500 millones de personas y mató a más de 100 millones de personas en el mundo. Esta pandemia fue la más mortal de la historia, el año 2020. Parece que la historia se repite cada 100 años. ¿Es solo una coincidencia? Hoy, China y todo el mundo se enfrenta a una gran pandemia. 5 ciudades de China de 11 millones de habitantes están en cuarentena, completamente aisladas del resto del mundo. El virus que enfrenta China ya ha matado 774 personas hasta el momento. A pesar de los esfuerzos del gobierno y otras instituciones para poner en cuarentena ciudades enteras, parece que el virus se ha extendido más allá de las fronteras chinas.